Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente a la pantalla de Compochoclos TV para un nuevo episodio de Igmar. Llegamos al 7º episodio al que le vamos a dedicar un repaso sobre la Nouvelle Vague, así aquí con la compañera y amiga Lorena Alfonso. Hoy tengo el agrado de que me acompañe, siempre estoy por suerte muy bien acompañado y hoy me estoy dando el lujo de algo que ya estaba programado hace un tiempo, ya lo habíamos pensado y bueno, a veces uno quisiera preparar este tipo de cosas, no sé, como para poder hacer un programa de 2 horas y quedarnos acá toda la tarde hablando sobre la Nouvelle Vague, pero bueno, tenemos un ratito para dedicarlo a esto, gracias a la producción de Compochoclos TV, que nos acompaña todos los jueves en este horario, pero más allá de que tenemos un tema para hablar en el día de hoy, como siempre, yo entiendo que la invitada del día de la fecha, creo que tiene mucho más cosas para contarnos más allá de lo que nosotros ya habíamos predispuesto a hablar sobre hoy. Así que Lore, me gustaría primero y principal agradecerte por acercarte hoy acá y además me gustaría que me cuentes a vos a qué te dedicás. Sé que escribiste el prólogo de un libro y hace muy poco, además hay algo más. Bueno, nada, yo obviamente sé de vos, pero me gustaría que te presentes. Bueno, muchas gracias primero por invitarme al programa Compochoclos TV. Bueno, primero creo que me dedico a ser cinéfila, eso creo que es el primer paso importante por lo que estoy acá. Luego estudié comunicación, o sea, soy colicenciada en comunicación y trabajo dentro de lo que es el ámbito artístico. Mis principales focos, para no irnos por las ramas, son curaduría, o sea, curo algunas muestras de fotografía contemporánea y trabajo codo a codo con Luis Felipe Noé, el artista que es papá de un cineasta, que muchos no lo saben, acá en Argentina, pues dice, el papá de Gaspar Noé, pero dice, el hijo de Yuyo Noé. Entonces, bueno, algunos que lo conocen más por Yuyo y otros que lo conocen más por Gaspar. Así que también tiene muchos fans que lo siguen por parte de Gaspar. Otro cinéfilo, más allá de director de cine, creo que es un cinéfilo del que uno aprende un montón. Así que con Yuyo lo que hago es trabajar todos los escritos y la comunicación en la Fundación Luis Felipe Noé, que es la fundación que lleva su nombre. Y hace poquito nomás, el año pasado, en noviembre del 2024, publicamos su último libro, diríamos. Ya casi es un artista que tiene 92 años, que viene trabajando de los años 60 aquí en la cultura argentina, como pintor, como escritor. Y publicamos ese libro, Asumir el Caos, que tiene nada más y nada menos que 500 páginas y que nos llevó 4 años y medio, 5 de trabajo. Así que nada, contenta con esos resultados y que es algo que no se lee de un día para el otro en este mundo en el que la gente por ahí no está tan acostumbrada a leer, pero creo que es un libro que vale la pena enfrentarlo. O asumirlo, no sé cómo. Primero y principal, bueno, yo ya te lo dije en el ámbito privado, públicamente felicitaciones, porque realmente me parece que estás al frente de un trabajo muy importante, muy apasionado, pero no quiero dejar cosas de lado y me quiero remitir a lo de conseguir la licenciatura en la carrera de comunicación. Hay un puente que podemos trazar desde esto mismo que estamos haciendo acá. ¿Cuál fue tu proyecto de graduación? De graduación, bueno, al principio, como es una de larga data, digamos, mi estadía en la carrera de comunicación de la UBA, mi primer proyecto de tesis fue un proyecto sobre fotografía alemana, que al final quedó medio caduco por un tema de tiempos, de no conseguir tutor y bla. La carrera de comunicación cambió su plan hace muy poquito. Y ahí se abrieron nuevas alternativas, uno puede hacer las equivalencias y cambiarse de plan, así que me anoté en justamente, que estamos acá en la radio, en un taller de producción sonora. Se llama Taller Integrador Final y mi proyecto fue un proyecto sobre Buenos Aires, que es otra de mis pasiones, vivir en esta ciudad, habitarla, estudiarla, etc. Y así que hicimos un podcast con una compañera de la facultad, María Giraldes, que se llamó Buenos Aires Ciudad Secreta.
y que indagaba sobre edificios históricos de la ciudad en diálogo con su entorno. O sea, ahí en el primer episodio, que por ahora es el único que hicimos, es sobre el Caona y en los alrededores, o sea, el barrio de Retiro. La verdad es que yo me encargué todo lo que es producción sonora y un poco de investigación también, entrevistas, y bueno, eso fue el resultado de mi tesis. Muy bien, un podcast. Un podcast, también. Sí, que es otro formato, ¿no? De radio, ¿no? Sí. Pero bueno, es válido también. O sea, haciendo mención, hurgando entre algo que mencionaste también, el día que vimos a Nora, porque creo que habrá sido la primera proyección que tuvo en la Argentina, cuando fue la semana de cine del Festival de Cannes a fines de noviembre, vos me dijiste justamente que Gaspar te la había recomendado. Así o sea, es. O sea, uno lo naturaliza quizás y decir, mira, wow, Gaspar Noé me terminó recomendando no solo la Palma de Oro, sino la ganadora de 5 Oscars. Más allá de eso, ¿hay alguna relación que vos puedas establecer entre esa recomendación que te hizo y lo que vos percibiste que la primera vez que viste la película? Yo entré en el mundo de Sean Baker hace poquito. Quizás algunos ya lo conocen desde Tangerine, que es una película del 2015 hecha con un iPhone 5. Pero entré en el mundo de Sean Baker hace muy poquito y me fanaticé directamente con todo digamos, el guión, la edición, lo que es el retrato de esa Norteamérica en la que uno no está acostumbrado, ¿viste? Como siempre ver el mundo del espectáculo como muy mediatizado, y creo que Sean Baker ahí se metió. Yo también soy una gran impulsora del cine independiente, entonces creo que, bueno, y el cine independiente norteamericano, para mí que Nora haya ganado el Oscar es como que lo haya ganado Gaspar Noé o que lo haya ganado, como es, el de Gumo, digamos, ahora no me sale el nombre, pero... ¿Querías decir Harmony Korine? Harmony Korine, digamos, es como si fuera que hubiera ganado, digo, en ese sentido, digamos, una película que se hizo con $6 millones. Así que no, yo para esa semana de Cannes dije, por favor, consíganme una entrada, y la conseguí de último momento. Así que nada, muy feliz que haya ganado Nora. Gaspar también recomienda algunas otras cosas en las que no digamos, es muy cinéfilo. Por ejemplo, me recomendó La Sustancia. A mí La Sustancia no la pude terminar de ver directamente. Pero bueno, a Nora me pareció increíble, me pareció una película increíble. Buenísimo que lo puedas compartir aquí con nosotros. Bueno, vamos a lo nuestro. Vamos en el día a de meternos hoy. Ahí. Si querés, Fer, podemos empezar a compartir desde el inicio la presentación. Bueno, hoy estamos aquí congregados para conversar acerca de la Nouvelle Vague, ¿sí? Si bien estamos hablando de un movimiento cinematográfico revolucionario para su época, que constituyó muchas películas en su haber y varios años en su desarrollo, nosotros vamos a mencionar alguna de las películas, sí, algo puntual. Otro día hacemos otros episodios sobre la Nouvelle Vague. Y quisiera comenzar mencionando que la Nouvelle Vague es la denominación que la crítica, especialmente de la revista Cahiers du Cinéma, utilizó para designar a un nuevo grupo de cineastas franceses de finales de la década de 1950. Podemos decir, voy a tomar aquí como un pequeño texto que tengo como para leerles, dice que la Nouvelle Vague repasa los orígenes del revolucionario movimiento cinematográfico francés, como una revista de cine se convirtió en cantera de futuros directores, y los rasgos que hicieron que las películas y autores de la nueva ola se convirtieran en referentes para las generaciones de cineastas posteriores de todo el mundo. Y aquí lo importante, para el año 1948, uno de los colegas de Bazin, Alexander Astruc, escribiría un texto titulado Nacimiento de la Nueva Vanguardia, donde hablaba del concepto cámara estilo, cámara bolígrafo, donde aseguraba que el cine debía convertirse en un medio más personal y la cámara convertirse en el bolígrafo del director. Aquí voy a hacer como una especie de paréntesis. Nosotros estamos hablando de una época, ¿no es cierto?, finales desde los años 50, si bien tiene como una especie de predecesora, la Nouvelle Vague en el año 55, con una película de Laporte, Desertó, algo así se llama. Llama la primera película de Agnès Varda, La Poincourt. Sí, que tiene supuestamente como características del movimiento. De todas maneras,
Alexander Astuc lo que prevé como una cámara estilo en el año 48 es lo que se inicia con los 400 golpes y con Sin Aliento en 1959, previo a que la teoría de Bazin recayera sobre estos críticos, en algunos casos convertidos en cineastas, que incurrirían en un lenguaje revolucionario para la época, para diseñar historias, ¿no? Para diseñar películas. Estos críticos eran amantes del cine de Howard Hawks, de Orson Welles, de Alfred Hitchcock, ¿no es cierto? Anthony Mann. Exacto. Que tras el final de la Segunda Guerra Mundial, los estrenos de cine de películas extranjeras que se habían paralizado en Francia y frustrado la incipiente cinefilia de los niños de la época, comenzaban a llegar a las salas francesas. Así comenzaban a llegar los trabajos de los cineastas norteamericanos, como mencioné recién. Las nuevas narrativas y corrientes que llegaban de Estados Unidos y otros países europeos supusieron toda una fuente de inspiración para los nuevos cinéfilos e intelectuales, entre ellos André Bazin, un joven que comenzó a escribir sobre cine y a interesarse por el lenguaje cinematográfico como una expresión artística merecedora de ser objeto de análisis en profundidad. Recordemos que previo a estos, el cine clásico en Norteamérica se diseña a partir de una narrativa con una estructura de 3 actos, ¿no es cierto? Con un principio, un desarrollo y un desenlace, como hemos visto en este programa en otra oportunidad. Pero en este caso hay algo más transgresor que invade el lenguaje, ¿sí? Esta idea de cámara bolígrafo o de cámara estilo, como mencionaba Astruc, y pareciera que ciertos cineastas van a comenzar a hacer películas a partir de cierta mirada ideológica, cierta cosmovisión acerca del mundo. Si bien lo que puede transitar Truffaut en los 400 golpes parece algo más cronológico, historias un poco más lineales, pero con un fuerte sentido de la denuncia, del aspecto crítico, sobre todo en los 400 golpes, en relación a los aparatos ideológicos de Estado, ya sea institución, familia, escuela, fuerzas de seguridad, pero siempre como esta hilación, ¿no es cierto?, a partir de un decoupage clásico, si se quiere, con el montaje, que nada tiene que ver con esto de los espacios inconexos y del sonido asincrónico, que ya es más propio del estilo de Godard, que además se puede apreciar desde su primera película, ¿no? Como en Sin Aliento, la película también de 1969. Pero bueno, 1959. Perdón, 1959, es verdad. Son las dos del mismo año, las que conocemos como las precursoras del movimiento. Bueno, yo di una opinión al respecto de estas dos películas. No sé si querés agregar algo, Lore. No, a mí me parece que está bueno hablar un poquito de lo que fue la influencia del cine clásico y lo que fue la influencia también de la Cinémathèque francesa dentro de la formación de estos críticos que vendrían a devenir, como muy bien dijiste, Javi, directores de cine. Porque la Cinémathèque francesa es una institución que se forma en el 36, trae las películas a Francia y las proyecta, y también es muy loco porque el otro día había leído, que no me acuerdo si era Chabrol o... Sí, creo que era Chabrol o Romer, tenían un cineclub en su casa. Entonces como que eran cinéfilos también, ¿no? Eran personas que se juntaban y que rescataron incluso un cine que estaba en decadencia, que era el cine clásico, que Hitchcock hace Psycho en 1960, digamos, estamos hablando casi contemporáneo a lo que empieza el comienzo de la Nouvelle Vague. Entonces es importante eso, destacar esto y destacar también la política de los autores, que es lo que vos dijiste de Bazin y de Astruc, que es otro también concepto que ellos van a discutir también como con la Nouvelle Vague, la va a rescatar, pero no se va a apropiar exactamente de todos esos conceptos. ¿Por qué? Porque lo que hoy nosotros conocemos como cine de autor nace en esa época, sí. Y es hoy cuando uno puede distinguir, a mí me gusta el cine de Gaspar Noé, a mí me gusta el cine de, como decíamos hoy, Jean Baker, pero bueno, es porque son autores más que también cineastas, sí, ¿no? O sea, la primera película de cine moderno considerada de la historia es Viaggio in Italia, viaje de Roberto Rossellini, que es del año 1954.
Y obviamente que esto de lo que estamos hablando también entra dentro de esa categoría, ¿no? Del cine moderno. Del cine moderno. Claro, no, pensar en eso y también hacerse preguntas, ¿no? Porque hay un montón de citas dentro, incluso de, por ejemplo, Los 400 golpes, o A bout de soufflé, o Sin aliento, que es la película de Godard. Por ejemplo, no sé, el final de Los 400 golpes, no sé, si alguien no la vio, lo siento, pero acá ya no hay spoiler. Digamos, Ahí estábamos viendo una imagen recién que es la del auto en la playa. La del auto en la playa, sí, el final ese, y que incluso, bueno, eso es, digamos, el backstage, por decirlo de alguna manera. Porque está Truffaut arriba de ese Citroën descapotable. Exacto. Sí. Pero bueno, ahí también remite al neorrealismo italiano, ¿no? Y hay que, bueno, esto es decir que ellos salían a la calle a filmar. Rivet, que es otro de los cineastas de la Nouvelle Vague, hacía quizás un cine un poco más experimental, ligado a la Rive Gauche, que era el otro movimiento contrario a la Nouvelle Vague, donde estaban Resnais, por ejemplo, porque algunos dicen, bueno, Hiroshima Mon Amour lo ponen en el mismo paquete que la Nouvelle Vague y no va en ese paquete, ¿no? Otros cineastas que hacían un cine más experimental, un cine más documental, que eran, digamos, que no venían tanto de la crítica de cine, sino más de la filosofía, de la literatura, ¿no? Y que bueno, era también un cine de bajo presupuesto, o sea, era salir a la calle, filmar en la calle, y ahí bueno, se ve un poco también en Los 400 golpes lo que pasa. A mí de Los 400 golpes me parece como muy bueno destacar el actor, digamos, que hace este personaje de Antoine Donnel, Jean-Pierre Léaud, que hace este personaje que después Truffaut va a seguir en 4 películas más, Besos robados, ¿cómo es? El amor en fuga y Domicilio conyugal, ahí está muy bien. Y que tenía 16 años, creo, o 14 años, no me acuerdo cuánto tenía Jean-Pierre Léaud cuando hizo, y es muy lindo ver la entrevista que le hace a Truffaut en el casting, porque no sé si la llegaste a ver alguna vez, pero es buenísima, es como él va y le empieza a preguntar cosas y es súper improvisada, es muy improvisada. Y también esto ya es medio un chisme, pero la historia de Truffaut y la historia de Jean-Pierre Léaud son medio parejas. Son parejas es como semi-autobiográfica. Exacto, porque pero su historia real, digamos, Truffaut era una persona que fue criado por sus abuelos o por una tía, como que fue siempre muy independiente, y Jean-Pierre Léaud también. Sí, de hecho, Bazin llegó a sacarlo de la cárcel, o sea, Bazin llegó a padrinarlo a tal punto que, bueno, después él llegó a poder filmar esta película después de algunos trabajos previos, pero Bazin, que lamentablemente falleció tempranamente, muy joven, no tuvo la oportunidad de ver su primera película. Ah, ¿no? No. Mira. Mira, sí, creo que fue como un padrino, ¿no? De Truffaut. Sí, sé que lo sacó de la cárcel, no sé qué circunstancia, sí. también otro, agregando un chisme. Claro, bueno, ahí también está eso, la criminalidad de la juventud, y también, o sea, estamos a 4 años de la película de Nicolas Rey, Rebelde sin causa, que fue más de 4 años, pero fue en 1950, pero digamos, también se crea ahí una cultura que no existía antes y que después obviamente el capitalismo va a explotar, que es la cultura de la juventud, ¿no? Y que creo que acá también está un poco representada en lo que es Los 400 golpes. Ahora, me llama mucho la atención que una de las escenas más grandiosas de la película, probablemente cuando él enfrenta a la psicóloga, es una improvisación. Es una improvisación, exacto. Es increíble pensarlo como tal. Sí. Parece un mayor de edad, luego haber hecho, no sé, un posgrado, pudiendo dar una justificación con todas las luces acerca de su situación personal. Muy y es un niño de la edad que tiene. O sea, ¿cómo se logra una escena así? Es fantástico, ¿no? No, muy impresionante. Sí, y después, bueno, no sé si querés paralelismo a esa película, hablar de... No, me interesa, el lugar de la madre que tiene también, ¿no? O sea, esa que claramente nunca demuestra por 1 y 1000 medios que diferentes tipos de elementos de significado determinan que no lo quiere al hijo, que solo se acerca a él cuando él descubre que se hizo la rata en la escuela y descubre que estaba con otro hombre que no era su padre. Entonces como que ella quiere tratar de crear una alianza, pero esa alianza se sabe muy falsa, claro. Que solamente por necesidad.
Y aquí decanta una frase que ahí Truffaut incluye en la línea de diálogo algo que me interesa mucho, ¿cierto? Esta idea de aprender a hablar francés sobre todas las cosas, ¿no es cierto? Esta cuestión, si se quiere, de cierto nacionalismo, ¿no? O sea, que Olmín la madre le dice que la ciencia, el álgebra, todas esas cosas son cosas inútiles, le dice, pero que lo importante es hablar francés. ¿Cómo vas a aprender a escribir una carta? Y lo peor de todo, lo que agrega es, si aprendés a hablar francés, te regalo 1000 francos. O sea, sobornando al hijo por sobre todas las cosas, no importa, pero hablar francés por sobre todo. No, y ahí también para mí la escena, bueno, hablando de esto, como el francés, la literatura, ¿no? Los franceses son muy, ¿cómo se dice? Autorreferenciales siempre. Claro, a eso iba. Sí, y hay no sé si vos te acordás, pero el personaje, el niño Antoine Donnel crea un altar, y la crea un altar a Balzac, Sí. Y lee mucho un libro que se llama La búsqueda de lo absoluto. Es un libro sobre la invención. Bueno, Balzac es un autor, bueno, muy conocido en Francia y, bueno, en todos lados, ¿no? Un autor clásico, pero para mí y después se incendia ese altar en el medio de la película. En el momento que están cenando, corren a la habitación y se incendia. A mí me parece hermoso. Esa es una de mis escenas favoritas. Esa, y cuando los niños están mirando unos títeres, o no sé si vos te acordás, pero la cámara está escondida. Sí. Entonces ves ahí las expresiones de los niños, es muy hermoso. Bueno, es esa idea que traías acerca de la política de los autores, ¿no? Eso de el autor metido dentro de su propia obra, como lo retoma también a mediados de los años 50, aquí como estilo indirecto libre, Torre Nilsson, al incluirse él dentro de la misma película, claro. ¿No? Dar, cuando pareciera que la cámara son los ojos de un perro, el perro pasa delante de la cámara, entonces sabemos que el director, el propio autor, es el que está dentro de su propia obra. Claro. ¿No? Como ese tipo de rasgos. Sí, o también los cameos, ¿viste? Los cameos y bueno, y a mí quería traer esta relación con el cine clásico, que no olvidemos que Truffaut va a hacer después las entrevistas a Hitchcock. Sí, claro. En ese libro, para leerlo millones y millones de veces cada vez que ves una película de Hitchcock, ir a buscar el comentario. Pero ahí tenés, ¿no? Este fanatismo, esta cinefilia, esta cosa que hay con el cine clásico, de donde ellos van a tomar obviamente un montón de cosas. Sí, totalmente. Bueno, continuamos con la presentación, Fer, si puede ser. Digamos, por ahí. Adelante. Vamos a ir un poco más adelante. Y nos quedamos acá. Bueno, habíamos mencionado, ¿no? Recién algo sobre esto, características comunes del cine de la Nouvelle Vague. Como vos lo mencionaste bien, Lore, producciones de bajo presupuesto, ¿sí? O sea, se termina la época del cine de estudios, como que los cineastas salen a la calle. También sucede eso en la Argentina y, bueno, dentro del llamado cine moderno, si se quiere. Recuerdo, no sé, alguna película de José Martínez Suárez, ahora se me viene a la cabeza como Dar la cara, pero bueno, en lo que aquí nos... Invasión, ¿no? Sí, Santiago, también totalmente, como muy ser influenciadas, ¿no? Por este tipo de lenguajes. Esto de que los cineastas toman los exteriores como la propia realidad, o sea, sin tener que hacer grandes puestas lumínicas, solamente trabajando con luz natural. Por otro lado, esto de la cámara estilo, mencionado por Astruc muchos años antes, previendo este nuevo lenguaje, sí, en el cual habría involucrados muchos cineastas como para llevar adelante sus propias obras. Y también un rol principal las interpretaciones, ¿no? De los personajes, como estábamos mencionando recién, en el personaje desde niño, en el semi-autobiográfico de François Truffaut, en Los 400 golpes, siempre como personajes muy arraigados de alguna forma a sus lamentables designios dentro de su rol social, o para con sus propias vidas, salvo en los personajes de Jean-Luc Godard, que parecían un poco más, no despreocupados, pero salvando, bueno, lo que vamos a hablar ahora sobre el personaje de Ana Karina en Vivir la Vida. Después es como que la construcción de los personajes claramente es muy diferente a lo que sucede en las películas de Truffaut.
parecen poetas, parecen como hasta filosofando, ¿no? En diferentes tipos de diálogos, secuencias, escenas de diferentes películas, como tratando de buscar una verdad. Hay algo así en el cine de Godard, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Si él, viste que hay una película, no me acuerdo el frame de qué película es, pero dice el cine es 24, es la verdad 24 segundos por, ¿cómo es? Por toma, no me acuerdo cómo era, pero algo así. Así que sí, es justamente eso para Godard el cine. Y también está bueno lo que decís por un tema de la superposición, ¿no? De voces, de texto, que Godard va a intensificar eso a lo largo de su trayectoria. Pero es el sonido, ¿no? La importancia del sonido, la importancia del fuera de campo, la literatura, uno que habla, otro que lee, uno que baila, otro que canta, no sé, es como mucha superposición en el cine de Godard. De hecho, ahí tenemos una imagen que podemos compartir, si puede ser, de Vivir la Vida, como empezar a hablar sobre esta película. Recuerdo una escena en la cual se escuchan como una ametralladora y ella está en un bar, y el sonido sincrónico en las películas de Godard funciona de tal manera que si uno se acostumbra, cree que está bien, entonces es normal de su estilo, de su lenguaje, ¿no? Que suceda eso. Pero de repente eso que parece que nada, parece como un engaño ante el espectador, porque de repente sí habían tiros afuera, había algo, había una escena que había como un crimen. Hay como un lapso en el que el espectador se permite dudarlo porque está separado. Nosotros solo vemos a Ana Karina, pero al ratito vemos que sí, en realidad había un tiroteo de verdad, ¿no? También como una intención de confundir al espectador, pero en esta película en particular, una protagonista que se separa de su marido, ¿no? En una secuencia inicial muy identificable del propio cineasta y de la propia cámara bolígrafo que hay de ese lado, ¿no? ¿Quién se animaría sino a comenzar una película contando algo sobre dos personajes que están completamente de espaldas, ¿no? A vos te gusta mucho esta película, lo sé porque algo me mencionaste, a mí también obviamente, pero nada, que quisiera saber tu opinión al respecto. Mira, yo todavía no vi todo Godard, o sea, eso creo que es como todavía no vi todo Fassbinder, que es como una, digamos, experiencia, es una deuda, porque bueno, no se puede todo, ¿no? Pero bueno, ya vamos a llegar, nos queda tiempo, esperemos. Pero creo que sí, para mí es muy importante, creo la tercera película, cuarta de Godard, que es 1962. Tanto por las referencias que tiene al cine anterior, ¿no? Tenés esa escena de Ana Karina tipo Juana de Arco, de Dreyer. Sí. Después tenés algunas referencias también a Bresson, que es uno de los cineastas que ellos rescatan dentro de este cine clásico francés, ¿no? Ese cine clásico norteamericano entre comillas, porque muchos de los directores que estaban en Estados Unidos no eran americanos, no eran norteamericanos. Pero bueno, Vivir su vida a mí me parece que condensa muchas de las cosas que Godard va a seguir explorando a través de su carrera. Bueno, esta conexión con la literatura es una película que tiene que está hecha en 12 fragmentos, ¿no? Y cada fragmento está precedido por un texto. La importancia de la letra, de la letra que también va a tomar después un poco Pino Solanas también acá en Argentina, ¿no? Esas tipografías gigantes que después también va a tomar Gaspar Noé en sus películas, ¿no? La importancia de la tipografía en la película. Godard decía que él en esta película estaba tentado a filmar la mente de alguien desde afuera, ¿no? Eso fue como el leitmotiv para hacer Vivir su vida. Y después, cómo va a ir después caracterizando, cuando vos hablabas de las interpretaciones, ¿no? El vínculo con Ana Karina, que no era solamente su mujer, sino bueno, el vínculo, digamos, que tenía cinematográfico al ser su actriz, y que va a seguir después explorando en otras como Masculin Feminin, en otras películas como Banda Aparte, Pierrot el Loco, no sé, me parece como que Vivir su vida es como esta primera etapa de Godard antes de que se vaya al grupo Giga Bertov, que ahí ya cambió radicalmente su política, digamos, cinematográfica, pero creo que esta primera etapa de Godard es fundamental. Es fundamental para conocer la Nouvelle Vague y para conocer las técnicas de la Nouvelle Vague, Así ¿no? todo se pueden establecer algunas diferencias entre
lo que es el Sin Aliento y Vivir la vida, ¿no? Porque en Sin Aliento vemos a dos personajes, uno de ellos Jean-Paul Belmondo, que transita las calles, habitaciones, conversaciones, bares, un poco más de lo mismo, pero como con cierto... como con cierta diferencia que, o sea, trasciende lo espacio-temporal, ¿no? No sabemos en qué momento sucede cada cosa. Exacto. Acá, por lo menos, en Vivir la vida hay como una fragmentación de 2 episodios, como lo que Pero hay una secuencia igual. Claro, exacto. Se pueden ubicar en diferentes instancias, por lo menos de lo que le va aconteciendo a la protagonista. En qué momento sí le sucede su vida eso, ¿sí? Sí. Antes primero se separa, bueno, mucho después se prostituye por primera vez, después ya lo emplea como una práctica. Hay como una intención de quizás, viste como cuando se dice a veces de qué se trata la película y decís, bueno, ¿y cómo hago para decirte de qué se trata esta película? Pasa algo parecido. No tiene nada que ver, salvando las distancias, pero en el cine de David Lynch muchas veces pasa eso. Y acá pareciera lo mismo, vos tenés que decir, ¿de qué se trata Sin Aliento? Y es medio difícil que puedas contar de qué se trata. Pierrot del Loco también, ¿no? Claro. Sí, mucho más todavía sus últimos ensayos, ¿no? Esto ya a color, sí. Como más trabajos documentales, ¿no? Pero en todo caso, en este caso, en Vivir la vida, sí se puede decir, bueno, sí, a esta protagonista es medio raro de la forma que lo cuenta, pero se puede decir que le pasa esto en términos argumentales, ¿no? Que es justamente todo a lo que no quiere hacer referencia este tipo de cine. Más allá de que ellos admiren ese cine, o sea... ¿por qué crees que, no sé, por qué se te ocurre a vos personalmente, que Astruc pudo en el 48 decir acá va a haber una corriente cinematográfica novedosa? Yo creo que por eso mismo que hablábamos hoy de lo que pasaba, del contexto, digamos, ¿no? Lo que pasa en Francia. Pensemos que Francia también estuvo, durante la ocupación, casi no se hizo cine, porque fue como un momento donde, por ejemplo, a Clouzot después lo van a acusar de ser, digamos, un personaje, un director colaboracionista, ¿no? Pero muchos de lo que había pasado en Francia durante la ocupación, de lo que fueron 3 años de ocupación nazi, después les cuesta rescatar, digamos, volver a hacer ese cine naciente. Pensemos que en Francia nació el cine, sí. con los hermanos Lumière, y que tuvieron una época de oro muy fructífera con el cine mudo y que después tuvieron los primeros años. Y creo que bueno, que este contexto de la Cinemateca y de rescatar el cine hizo renacer este movimiento, digamos. Creo que la crítica por ahí Astruc veía eso. Veía esa aspiración de los críticos y los directores para poderlo llevar el cine, digamos, a lo que fue, y que fue un movimiento realmente de fascinación mundial, ¿no? Que era los 60s, era este cine de autor, esta nueva moda que había, ¿no? Y que bueno, que después mucho se va a criticar, que ya como en el borde de la Nouvelle Vague, que va a ser el año 1968 con el Mazo francés, ¿no? Sí, a eso quería ir, porque esto de la Cinémathèque Française que vos decís se puede ver muy bien a ese personaje que protagoniza Eva Green, por ejemplo, en Los Soñadores de Bertolucci. Exacto. Siendo parte de esos lugares, un espacio de la Cinemateca donde todos fumaban y veían películas, seguramente con un fuerte contenido ideológico, si se quiere decir, por decirlo de alguna forma, dirigido por Henry Langlois. Exacto. Yo estuve en París y fui a la tumba, la última vez a la tumba de Henri Langlois. Es muy linda, o sea, no sé si alguien puede decir que es linda una tumba, pero sí, es muy linda. Los franceses se caracterizan un poco también por eso, porque tiene todo fotitos de partes del cine. De lo que él hizo como promotor del cine francés. Sí. Es muy impresionante. Pero bueno, perdón que te corté. No, está bien. No, lo que iba a decir es que es como bastante maratónico todo este suceso. Exacto. Porque estamos hablando de que las primeras películas suceden en el año 59 y nada, en el 68 ya... se da el movimiento estudiantil del Mayo francés y La mamá y la puta es del año 70. 73. 73. Es un poquito más después. De Gina Stach. Sí. Ok, unos años después, pero de todas maneras, son 14 años
lo que podemos contabilizar como la... más allá de los algunos plus que se pueden dar, como vamos a hablar ahora, unos años después, ¿no? Exacto. Pero bueno, es un periodo bastante prominente, digamos, de lo que fue la novela. Sí, pero parece como demasiado significativo por la cantidad de años. Exacto. ¿No es cierto? Que 14 años no parece, en la historia no es nada 14 años. Sí. Si lo podemos pensar. De todas maneras, no me quiero como ir por las ramas y me gustaría volver a la presentación en la que estábamos para hablar de Cleo de 5 a 7 de Agnès Varda. O sea, hasta el momento pudimos establecer alguna diferencia sobre el cine de Truffaut, o por lo menos de su primera película, y lo mismo con las primeras 2 películas de Jean-Luc Godard, pero hay una cineasta también, ¿sí? Ya o sea, la participación femenina dentro del movimiento, que estoy hablando de Agnès Varda, y más allá de la película de la que hicimos, pues fue previa a la Nouvelle Vague, que hicimos mención recién, podemos decir que el puntapié inicial de Agnès Varda dentro del movimiento es en el 62 también, como Vivir la vida, pero con Cleo de 5 a 7. Y nuevamente... Mismo año que Vivir su vida. Sí, mismo año. Exacto. Y así como obviamente Truffaut podía imprimir su estilo dentro de un lenguaje novedoso y Godard podía hacer lo mismo, Agnès Varda también hace lo propio, ¿no? Porque pareciera que tiene cosas de Truffaut y que tiene cosas de Godard, ¿no es cierto? Pero sobre todo esta preocupación por la inclusión de objetos en la composición del plano y siempre distribuidos como armónicamente, ¿no? Como en equilibrio sobre el plano. Y bueno, en este caso estamos hablando de una chica que se entera por medio de una tarotista en la primera secuencia de la película que tiene cáncer. No se entera científicamente, se entera por una tarotista, ¿no? Esto no es un dato menor. Quizás algo que la autora quisiera visibilizar. Que también fue guionista, sí. Agnès Varda, en esta película. Sí, pero esto como vemos acá, me quiero quedar con esa imagen Fer, prestando atención a esto, porque esto se da mucho en toda la película, la inclusión de espejos que pueden reflejar a otros personajes o mismo a la protagonista, y como induciendo esta idea de la fragmentación, ¿no? O sea, esta vida que es la que me encuentro en este momento, pero no sé hasta cuándo puedo seguir siendo parte de este plano. No sé si te acordás de esta película, Lore. Sí, me acuerdo mucho la presencia de relojes también. Sí, ahora muchos. cuando vos hablas de los objetos, y es justamente esto, es como una visión del tiempo, ¿no? Del tiempo subjetivo y del tiempo objetivo. Sí. El otro día vi una película, porque estoy haciendo un repaso sobre algunas películas de cine clásico. Una película en la que decía, bueno, ¿qué es el tiempo? Le preguntaba, ¿qué señor, pero usted qué cree es el tiempo? ¿Qué más barato que el tiempo? Le pregunta, es el mismo para todos. Sí, ¿no? Bueno, pero esta percepción del tiempo que uno tiene, cuando, bueno, te enterás que te estás por morir, no, la percepción del tiempo no es la misma, ¿no? Y creo que un poco esa búsqueda está en la película. Y nada, la película es... No me la acuerdo exactamente plano por plano, pero me acuerdo mucho ese espíritu, me parecía muy bella, tanto la vestimenta como bueno, la actriz y lo que ella va haciendo. Creo que es un día en la vida, ¿no? Sí, son unas horas, son 2 horas. Son 2 horas nada más. Sí, que al igual que lo que mencionabas antes, también aparecen como las palabras, las frases impresas sobre la imagen, o sea, en el horario. Desde quién es contado ese fragmento de la película o esa secuencia, si es desde Cleo o de otro personaje, y de qué minuto a qué minuto transcurre eso, y bueno. Sí, acá tengo anotado que el capítulo final termina a las 6:30 de la tarde, creo, sí, algo así. Sí, termina a las 6:30. Exacto. Sí, que es cuando van en el medio de transporte, que él la va a acompañar, ¿no? O sea, Agnès Varda está haciendo una denuncia claramente hacia hacia el machismo, lisa y llanamente, porque nada, en una línea de diálogo la actriz le dice claramente, ustedes son siempre los insistentes que por algún motivo u otro, no sé, algo como que lo interpela, ¿no? Claro. En la línea de diálogo pareciera no pasar desapercibida, como que el hombre obliga a la mujer a ser acompañada por un hombre, y bueno, en este momento, más allá de que le termine cayendo bien a la protagonista la compañía de este personaje, cuando llega al hospital el médico desestima completamente lo que tiene, que tiene cáncer, que como que
baja a 1000, que no se preocupe, y toda la como la preocupación que arrastra la protagonista desde el principio de la película, como que se queda un tanto disipada, ¿no? Y al espectador también le genera una duda de si es verdad lo que le dice el médico, o en realidad es una metáfora creada para determinar que en este momento estamos vivos y no sabemos hasta cuándo. Exacto. Algo por el estilo, pero también con un estilo muy particular, como venía mencionando, esta distribución de los objetos en la composición del plano, el punto de fuga, como si pareciera que retrayendo esta idea del ciudadano de Orson Welles, de ubicar como un punto de fuga, ¿no es cierto?, en cierta parte de la imagen, o en realidad, en vez de crear dos planos para construir uno, hacerlo desde uno solo, ¿no? Muy de Orson Welles, esto traído también. Por ende, como esta cercanía a la cinefilia, también a las influencias cinéfilas, que no pasan desapercibidas en toda esta cuestión de la composición, mismo en los movimientos de cámara. Hay movimientos de cámara que son paneos que parece que es increíble, o sea... Hay una foto muy buena, Agnés Barda, así como la que pusiste del final de los 400, de la escalera. ¿Cómo es esa cámara gigante? Que hoy uno dice, bueno, uno filma con el celular y ellos iban con esas cámaras, ¿viste? Sí. Gigantes a todos Sí, fue lados. Como la imagen promocional de uno de los últimos festivales de Cannes. Claro, sí. Años, Sí, ahí, es una directora que después siguió. Lo bueno es que, su pareja, su marido, que era Jacques Demy, se murió muy joven de cáncer, justamente, y ella siguió filmando, siguió haciendo cine hasta el final de su vida. Sí. Una de las películas favoritas para mí de ella es Sin Techo Ni Ley, ya una de los 80. Cleo de 5 a 7 me encanta. Está digamos, la que va como vagabundeando por Francia. No sé si te acordás, Javi, esa película. ¿La felicidad es? No, Sin Techo Ni Ley. Sin Techo Ni Ley, no, sí. No me acuerdo. Es del 85. Pero bueno, es como... Y es importante también, ¿no?, nombrar una mujer que está ahí dentro del movimiento haciendo esa, y que esa no era francesa, creo que es, si no recuerdo mal, es belga o viene por ahí, pero no es... francesa, y creo que la primera película, así como la primera película de Chabrol o de Romer, se filma con un dinero, una herencia. O sea, dice, bueno, tengo una herencia, voy, meto todo y hago mi primera película. Es buenísimo eso. Qué bien. Sí, buenísimo. Vos, hablando de La mamá y la puta de Jean Eustache, como la película que digamos que le baja el telón al movimiento, si se quiere, vos la tenés más presente, la película. Sí, yo la vi, me costó todo un tiempo hasta que dije, bueno, la veo, porque son 3 horas y media de película. Bueno, igual que Brutalista. Sí, pero bueno, no es un cine de shock, ¿no? No es un cine donde uno se va a encontrar con... escenas o con cosas que te llamen la atención. No es el cine de hoy que, bueno, tenés el sonido, es un cine dialogado, es puro diálogo. Sí. La mamá y la pután. Pero el protagonista es el primero que el que cierra la cortina es el que la abre, pero ya de mayor. Exacto. Y bueno, a mí justamente Gaspar me insistía, tipo, mirá la peli. Creo que la vi de corrido una noche. Y es muy buena porque Eustache hace esta película como criticando también todo el movimiento del cine francés, no del cine francés, del mazo francés, que era una crítica que también había hecho Pasolini en su momento, una crítica a que habían sido los burgueses quienes habían hecho esta semi-revolución, que no había sido una revolución, entonces como que lo miraban como una revolución burguesa. Creo que se sale un poco de los cánones de la Nouvelle Vague al hacer esto, al buscar una extensión en la trama narrativa. Es la historia de un trío. Justamente está Jean-Pierre Léaud. Cuando vos ves, como es re loco esto, como vos hablabas de las interpretaciones, el que inicia la Nouvelle Vague, el actor que inicia la Nouvelle Vague es también el que casi la finaliza.
Y es muy dialogada, es muy interesante todo lo que hablan, pero también es un diálogo muy... ¿Cómo se diría? Los 70 fueron esa época donde medio como que estamos hoy, un poco confundidos, ¿viste? No sabemos para dónde vamos, de qué pasa, qué está pasando. Y bueno, así que creo que eso sería como mi mini resumen de lo que es La mamá en la putada. Yo sugiero que la vean y que la vería, no sé, una vez más o 2 veces más para entrar en esos diálogos. Es también esto, ¿no? Es París, es ellos divagando, es también esto que... O sea, la economía, pensemos que la economía también que se estaba yendo bien para abajo en el principio de los 70s. Entonces hay como una preocupación más social, una preocupación más política, qué va a pasar, que la moral, digamos, un poco más corrompida, ¿no? Que bueno, que la Nouvelle Vague tampoco tenía una moral demasiado burguesa, ¿no? Que bueno, justamente creo que es Romer. No, desde los 400 golpes hay como una especie de la decadencia institución familiar, pero en ese caso desde una familia humilde, ¿no? Exacto, bueno, un cineasta que no hablamos mucho, que hablamos un poco de Chabrol, pero Romer, que también es uno de los cineastas de la Nouvelle Vague, él tiene sus cuentos morales y que ahí va a indagar un poco sobre la moral burguesa y cómo recordemos que son los 60, ¿no? Esto de la liberación sexual y todo eso, y que bueno, no, uno dice, bueno, sí, pero la liberación sexual y mira dónde estamos hoy, ¿no? Así que bueno, y para mí una película que ahí también es como una película de trío, que es Mi noche con Maud, que no sé si la viste, no. que es también de Romer, del 69. No es Nouvelle Vague del principio, pero bueno, ahí casi Nouvelle Vague tardía. Y también es la historia de un trío, y también muy dialogada, muy filosofada. Es una señora que se queda ahí con unos amigos y bueno, van pasando cosas en una noche. Es muy buena también para indagar un poco sobre la moral que lleva al plano la Nouvelle Vague. Y hablando de Nouvelle Vague tardía, para culminar tenemos ahí, Fer, para mostrar la imagen de Los amantes regulares, la película de Philippe Garrel, que si bien en realidad toda su filmografía no solo está hecha en blanco y negro, hay un quiebre, sí, después de la relación que tiene este cineasta con Nicola, que fue cantante de Velvet Underground, y su incursión en la heroína. Y luego de eso como que pasa de una etapa oscura a una etapa mucho más narrativa, porque es un cineasta que en los años 70 hace películas en las que actúa la que fue su esposa, pero además que con un tinte mucho más surrealista. Y sin embargo hay una etapa ya a principios de este siglo y del 2010 para acá, algunas películas que ha realizado que pueden ser identificadas dentro de esto que venimos diciendo, ¿no? De como Nouvelle Vague tardía. Pero este ejemplo en sí en particular, el de Los amantes regulares, protagonizado por su hijo, Luis, más que nada... 3 horas también de película. Sí, 3 horas. También. Pero lo que tiene esta película es que son de esas películas que justamente podemos mencionar dentro de este subgénero del mayo francés, si se quiere, ¿no? Que son películas como Après-moi, Después de Mayo, de Olivier Assayas, con música de Syd Barrett, bueno, no quería olvidarlo. Muy bien. Y también, bueno, la que mencionamos de Dreamers, Los soñadores, de Bernardo Bertolucci, también con esta misma temática, pero esta película... Con el mismo actor. Con el mismo actor, con Louis Garrel. Y no sé si viste la película de Godard, con el mismo actor. Sí. Es la que él interpreta a Godard. Sí, cuando ves el cambio. Sí, yo dije, bueno, yo no vi Los amantes regulares, pero bueno, por lo menos vi las películas en las que actuó Louis Garrel. Pero queríamos hacer, o por lo menos quería mencionarla con todas estas películas que venimos hablando, Los amantes regulares, porque si bien no es diferente al estilo que maneja por lo menos mucho más narrativo Garrel ahora haciendo cine en el siglo XXI, sí es una película que por lo menos la mitad de la película son barricadas y enfrentamientos callejeros y de jóvenes que consumen opio, ¿no es cierto? Y que se van escondiendo en terrazas, en casas de amigos, que escapando de las fuerzas de seguridad, ¿no es cierto? Completamente revelados, tomando la calle, en pleno mayo francés, hasta que esto se disipa
y termina ya de la mitad de la película hacia el final se transforma más en una historia, como si se quiere, una historia de amor bastante intelectual entre el que sería su hijo y una chica que conoce, que después se termina yendo a vivir a otro país. Pero bueno, no sé, no queríamos dejar de mencionarla. Te prometo que la voy a ver. Porque me pareció, a mí me encantan estas películas que tratan sobre, digamos, este subgénero de Mayo del 68, y creo que esta, no sé, siempre es como la que más me gustó, más me impactó dentro de, si se quiere, de ese subgénero. Así que, bueno, me parece que llegamos hasta acá. No sé si, Lore, ¿querés hacer algún comentario sobre todo lo que hablamos en particular o algo que... No, me parece que está bueno si algunos de los oyentes no vio alguna película de la Nouvelle Vague, que indaguen un poquito. Es una buena oportunidad. Sí, que indaguen un poquito y es una buena oportunidad. Creo que nos enseña un montón de cine, sobre todo. Muchísimo. Desde la primera. Desde la primera, sí, exacto. Sí. Es como de hecho, se sigue pensando como una de las mejores películas de la historia. Exacto. Sí, y que también nos habla también de un cine anterior y de un cine posterior, ¿no? Porque muchos van a tomar de Godard, bueno, ni hablar. Creo que, me acuerdo que un profesor decía, bueno, el artista del siglo XX, más allá de cualquier pintor, de cualquier, no sé, escritor, el artista del siglo XX es Jean-Luc Godard. Y bueno, yo asiento también, digo que sí. Creo que es complejo, es muy complejo. Hay películas que creo que tenés que ir para atrás un poquito, volver, ir para atrás un poquito, volver. Pero bueno, eso nos enseña mucho del cine y creo que vale la pena mirar varias de esas películas varias veces. Buenísimo. Bueno, Lore, nuevamente muchísimas gracias por haberme acompañado hoy. Muchas gracias a todos ustedes también por estar nuevamente ahí. Nos vemos el jueves que viene a las 16 horas, a las 4 de la tarde, acá por el canal de YouTube de Compochoclos TV. Somos Sigmar. Nos vemos. Hasta el jueves. Chao.